Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. De verdad me alegro de estar grabando y compartiendo la palabra del Señor contigo. ¿Pensabas que no iba a subir video? No. Nosotros servimos a un Dios demasiado fuerte. Nosotros servimos a un Cristo que subió a la cruz, lo bajaron muerto, pero ascendió a los cielos vivos, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Pero para tener un poco más de contexto, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, o sea, en el día que no se podía hacer nada. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Recuerda esa frase? Haciéndose igual a Dios. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ahí viene el 20, dice, porque el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros, se maravillen. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Una unión perfecta. Porque si te das cuenta, Jesús siempre decía, mi Padre y yo. Jesús siempre decía, lo que les digo no viene de mí, lo que les digo no es mío, mi doctrina no es mía, todo es de mi Padre, mi Padre, mi Padre. Él siempre decía eso, así como muchas personas dicen, no, que mi papá. A Jesús le pasaba igual. Ahora, no porque Jesús no pueda hacer nada sin su Padre, Él podía, sí, pero Él nos estaba dando un ejemplo de algo. Siempre los que se oponen a algo son los más rebeldes. Siempre los que supuestamente piensan diferente, siempre son los más rebeldes. ¿Y sabes de dónde sale eso? ¿Sabes de quién sale eso? De los demonios. Y me consta, porque cuando una persona está endemoniada, cuando una persona está poseída, endemoniada, me consta, porque he tenido experiencia en eso, siempre el demonio se opone a salir. ¿Quién se opuso a quién en el principio? Satanás era Lucero y él se opuso a Dios, a su creador. ¿Me explico? Si te das cuenta de dónde viene la raíz, se rebeldizó. Por eso que mucha gente dice, no, que yo pienso diferente, que bueno, no encajo aquí. Eso es mentira. No es que no encaja, estás endemoniado, eso es todo. Lo querían matar porque él se hacía hijo. Porque él siempre decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso es lo que a las personas en ese tiempo, los judíos en ese tiempo les caía mal. ¿Cómo que Dios es tu Padre? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre ama al Hijo. Siempre vamos a ver eso en todos lados. El Padre ama al Hijo. En los seres humanos es normal, ¿cómo te digo?, que el Padre no ame al Hijo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la naturaleza caída. El ser humano por naturaleza, es malo, es perverso, abandona a sus hijos, abandona a sus hijas. El hombre que no tiene a Cristo, el hombre que ha nacido y ha crecido sin ley, sin Dios, sin nada, así como sea, cuando tenga un hijo, pobre niño. En cambio Dios no. Dios es un Padre por excelencia. Dios es un Padre que cómo te va a olvidar a ti. Dios es un Padre que cómo va a negarte a ti. Dios es un Padre que cuando tú lo aceptas, cuando tú lo recibes, Él nunca se aparta de ti. Pero obvio, cuando tú estás lejos de Él, ¿qué puede hacer por ti? ¿Qué puede hacer por ti? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre hace esto, como el Padre levanta a los muertos, entonces el Hijo también lo va a hacer. Y de ahí empieza esto, lo que se llama lo que se hereda. Lo que el Padre hace también lo puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque es mi Padre. Ahora hablemos en el ámbito espiritual. Como Dios perdona a todos por nuestros pecados, como Dios me perdona a mí, entonces yo también tengo que perdonar. ¿Cómo puedo hablar un evangelio que perdona pecados y yo estoy enojado con la vecina que me tiró
que me tiró una piedra en el techo. Puede ser que te pase, sí, pero ¿cómo es posible? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. De ahí, de esta frase, te da a entender que el Padre, como ama al Hijo y como el Hijo siempre ha honrado al Padre, entonces Dios le había dado autoridad, toda autoridad al Hijo. Porque cuando Jesús se bautizó, se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en presencia de todo el mundo. Dijo, este es mi Hijo. Y aún así nadie le quería creer. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquí viene, si alguien dice, no, que yo creo en Dios, sí, pero de alguna forma no quieren reconocer al Hijo, a Cristo como Salvador, entonces eso está raro, porque nadie va a llegar al Padre si no es por el Hijo. El versículo 23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Me explico? Y aquí encierra esto, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le envió. Ahora dice, de cierto, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más, ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que estás viendo aquí, lo que te acabo de leer, es lo que ofrece el Hijo. ¿Bajo quién? Bajo la autoridad y toda la autoridad que Dios le dio al Padre. Porque dice, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra, ahorita tú lo estás oyendo, y cree al que me envió, y crees al que le envió, tiene vida, escucha, eterna. ¿Qué pasa si mueres hoy? Y tú has oído la palabra y la has creído al que le envió, al Dios, y has creído que esa palabra es verdad, y has recibido al Hijo, entonces vas a tener vida eterna para llegar al Padre. ¿Me explico? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Dice 25, de cierto os digo, viene la hora, escucha, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí se trató Jesús de decir eso, de que viene la hora. Viene la hora, sí, de cuando los muertos resucitarán. Primero, cuando Cristo regrese. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Cristo viene pronto. Y Él lo dijo, viene la hora. Viene el momento cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Viene la hora cuando Jesús dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dijo Jesús, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso que te está tratando de decir, que Jesús tiene la voz de autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, Él es el primogénito de los muertos. Me explico, Él es el que resucitó, Él es el que venció a la cruz. ¿Quién más pudo vencer a la cruz? ¿Quién? Perdón, dime, ¿quién? Nadie. Cristo pudo resucitar. Le quitó las llaves de la muerte al diablo, y nosotros lejos de Dios. La gente lejos de Dios, ¿cómo pueden hacer eso? Dice, y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Porque como el Hijo tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Escucha, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Ahí está la conclusión y el centro del versículo que quería llegar. Por cuanto le dio autoridad. Por cuanto le dio autoridad. Por eso con un endemoniado no lo vas a libertar en nombre de Pablo, en nombre de nadie, en nombre de Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús, te vas fuera. Ya está. No puedo gritar pero es una orden la que le estás dando. Cuando en tu trabajo, para hacértelo más sencillo, viene tu jefe y le dice, ándate arriba,
dile que yo ordeno esto, esto y esto. Si vas tú y le dices, oiga, hay que hacer esto, te van a decir, nada, no moleste. Pero si dice el jefe, que está en la parte de abajo, que hagan esto, esto, esto. Oye, créeme, no va a pasar 5 segundos que todas esas personas, incluyéndote a ti, se van a mover para hacer lo que el jefe mandó a decir. Y me consta. Es lo mismo que pasa con Cristo. Cuando Cristo diga, levántense los muertos, todos se van a levantar. Cuando Moisés, por ejemplo, Dios le dijo, levanta las manos, que el mar se abrirá. ¿Moisés abrió el mar? No, fue Dios. Dios lo que le dijo fue, levanta las manos para que la gente vea que yo estoy contigo, y el mar se abrió. Es porque Dios lo hizo. Y ahora, cuando Cristo regresó, cuando Cristo vino a la tierra, entonces Él demostró su autoridad. ¿Me explico? Y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieren lo malo, a resurrección de condenación. ¿Quién lo está ordenando? ¿Quién lo está ordenando? Cristo. Ahora está hablando de juicio, porque el Padre dio el juicio a Dios. El Padre fue el que le dijo, hijo, haga usted, juzgue usted, hágalo usted, porque usted también es mi hijo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios, Cristo, también tiene autoridad. Hoy, sí hay que tener cuidado de si estás hablando mal de Dios. Así que tener cuidado si estás hablando mal de Dios, si estás blasfemado, ten cuidado. Porque el Hijo, Cristo, Jesús, Él tiene autoridad. Y Él ordena y Él decide. Y Él va a juzgar al que hizo lo malo, el que hizo lo bueno. A los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero más a los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Quién lo firma? Cristo. Ahora escucha, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué estás viendo aquí? Por más que tengas un cargo, por más que tengas algo, no te olvides nunca de quién te trajo. No te olvides nunca de quién te dio la autoridad. No te olvides nunca de quién te levantó y te puso donde estabas. Nunca te olvides, por favor. Eso es ley humana también. Nunca te olvides de dónde vienes también. Porque ¿qué dijo Jesús? Tras tener todo, Jesús dijo, yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del que me trajo, del que me puso aquí. Eso es un gran ejemplo para todos nosotros. Ahora quiero que escuches esto. Porque para reforzarte todo lo que he dicho, quiero que escuches esto. Miren, Colosenses capítulo 1, versículo 5 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. ¿Quién? Cristo. Juan 1, 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la primera y última vez que el ser humano pudo palpar la imagen de Dios? Pudo palpar cómo era Dios cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Y las personas que vivieron en ese tiempo lo pudieron ver. Y si no le creyeron, a mala hora, lo siento mucho. Pero cuando Cristo regresó, entonces Él fue la única representación de cómo era Dios, pero en su forma humana. Porque dice que Él es la imagen de Dios, Colosenses. Filipenses 1:3 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hebreos 1:3 dice, Él es, este versículo me encanta, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Te lo voy a leer otra vez, es que me encanta este versículo. Él es el resplandor, ¿Has visto el sol cuando da resplandor? Él es el resplandor de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Lo que Él ordena, eso se hace. Lo que Cristo ordena, eso se tiene que hacer. Lo que Cristo ordena no es una sugerencia, se hace porque se hace. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, después de perdonar los pecados, después de ir a la cruz, después de ser golpeado, latigado y todo eso, entonces, después de eso, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Firma, Cristo. Tenemos un Cristo vivo. Yo tengo un Cristo vivo. Así que si este video te ha gustado y te ha edificado y has aprendido algo, entonces suscríbete y compárteselo a alguien. Así que yo te dejo, Dios te bendiga, suscríbete y compárteselo a alguien. Voy a subir más videos de ahora en adelante porque voy a tener tiempo. Así que Cristo tiene toda autoridad, recuérdalo. ¿Y qué es lo que pasa? Él todavía te ama. Y si Dios dice que te ama, y si Dios dice que te va a salvar, y si Dios dice que te ama como a nadie, entonces eso se hace. Y punto.